Grupo Financiero Interacciones presenta Bienvenidos, muy buenas noches a este programa especial sobre la cumbre de las 1000 empresas más importantes de México de mundo ejecutivo. Hoy vamos a hablar sobre el panel aeroespacial. Bienvenidos y disfruten este sector estratégico para nuestro país. Esta industria de la cual estamos hablando tiene cifras impresionantes y estamos mirando la última década en México, tasa de crecimiento promedio de 2 dígitos. Hoy en día casi 8.000 millones de dólares de exportación, casi 350 empresas en el sector en México. Pero lo interesante no es lo que pasó, es lo que viene. Lo que viene a nivel mundial se estima que el mercado de aviones de más de 100 asientos en los próximos 20 años representa 4.5 trillones de dólares. Ya que son tantos ceros, uno se termina por confundir y no medir de qué estamos hablando. Estamos hablando de 4 veces el PIB mexicano. Eso es el mercado de la industria de aviación en los 20 próximos años. De esta industria, la parte de proveeduría es del orden del 70%, entonces estamos hablando de que el mercado de proveeduría para la industria aeronáutica en los 20 próximos años representa cerca de 3 trillones de dólares. Imagínense si México tuviera la ambición de ocupar 10% de esta proveeduría. Estaríamos hablando de que esta pura industria podría generar para México una capacidad de exportación de 300.000 millones de dólares. Algunos de ustedes se acordarán del gran debate sobre la reforma energética, donde se decía que la reforma energética iba a generar para México del orden de 60.000 millones de dólares de nueva inversión. Estamos hablando ahí de 5 veces el potencial que tiene la industria energética en materia de inversión en el país. Eso es el tamaño de la industria y por eso me da un gran gusto darle la bienvenida a nuestros panelistas que no me dejarán mentir. Con cortesía más elementaria, teniendo una dama en este panel, quisiera empezar con Claire. Claire, ¿por qué no nos platicas de cómo está el clúster de Monterrey? ¿Qué es un clúster en la aeronáutica mexicana? ¿Cómo funciona? ¿Quiénes son sus miembros? ¿Cuáles son sus metas? Muchas gracias. Pues buenos días a todos. El clúster de Monterrey es parte de un grupo de 5 clústeres que existen en México, que están ubicados en las principales regiones que se mencionaron en el video de presentación. Nosotros funcionamos con una alianza entre el gobierno estatal, la academia y los industriales que lideran esta asociación civil. El objetivo es muy sencillo: promover y desarrollar la industria aeronáutica en lo que refiere a la parte de aviación con mantenimiento de aeronaves, que es una parte que se menciona poco, pero que es muy importante económicamente. Obviamente también la parte de la manufactura y los servicios relacionados con el sector aeronáutico. Tenemos alrededor de 36 socios actualmente. Somos una región que se distingue porque tenemos la mayor cantidad de empresas de capital mexicano en nuestro clúster, que es un rasgo un poco particular sobre otras regiones de México como Chihuahua, como Querétaro, como Baja California, donde hay mayor presencia de capitales extranjeros en esta industria. Una oferta de valor bastante sencilla. El clúster tiene que ser un facilitador para la región, para impulsar su desarrollo económico, pero también obviamente para los socios, para ayudarlos a crecer y a ser más competitivos. Entonces apoyamos en 5 ejes principales, que son gestión, representación, promoción, vinculación y capacitación. En cada uno de estos ejes tenemos programas anuales y un consejo directivo que aprueba y pues nos genera directrices para llevar a cabo todas estas acciones. Hemos
empezado la aventura en México hace más de 20 años. Empezamos en Chihuahua y después, cuando empezó el desarrollo en Querétaro, fuimos uno de los primeros con Bombardier en llegar en Querétaro. De hecho, festejamos el año pasado 10 años de nuestra presencia en Querétaro. Bueno, hoy tenemos 6.000 empleados en México, tenemos 11 plantas. Hace un año yo pensé que ya el año siguiente no podía ser mejor. Hace un año, efectivamente, inauguramos 2 nuevas plantas, una en Querétaro, una en Chihuahua, siempre el equilibrio. Y por primera vez en la historia del grupo organizamos la reunión del Consejo de Administración en México. Eso dice mucho de la importancia de México para nosotros. Pero no, finalmente seguimos con muchas inversiones, muchas más y con muchos nuevos proyectos. ¿Por qué? Porque hay un desarrollo, como se ha mencionado, de esta industria que es absolutamente impresionante. Y para darles un ejemplo, hoy en día con el nuevo motor hemos fabricado con GE el motor más vendido de la historia de la aeronáutica, que se llama el CFM56, y hoy en día, desde hace un año, estamos produciendo un nuevo motor que se llama el LEAP. En 40 años hemos tenido 30.000 pedidos para el CFM56. En un año ya hemos llegado a más de 14.000 pedidos para el LEAP, lo que representa más de 200.000 millones de dólares de pedidos, que es más o menos la mitad de la actividad del grupo. Y la cosa importante es que las partes más estratégicas de este nuevo motor, lo que hacen que es un nuevo motor, se fabrican aquí en México. Hay 3 plantas en el mundo que fabrican las alas, ¿no?, de este avión, una en Francia, una en Estados Unidos y una aquí en México, en Querétaro, que vamos a inaugurar en unas pocas semanas al principio del año entrante. Es decir, que México es parte determinante de esta evolución de los nuevos motores. Es que hay que pensar que la unidad de tiempo para nosotros no es de una hora, o unos días, o unas semanas, es de 40 años. Un motor dura 40 años. El CFM56 lo empezamos a producir hace 40 años y espero que el LEAP va a durar también 40 años. Entonces es muy importante para nosotros esta presencia en México que vamos desarrollando porque, bueno, podemos decir que en los 20 años que vienen se van a construir 40.000 aviones y el segmento para el motor que producemos, para el LEAP, como para el CFM56, ¿sí?, es el más importante. Entonces, bueno, yo creo que tenemos mucho futuro y mucho futuro en México. Y quiero terminar esta breve intervención con un punto muy importante. ¿Por qué México? México por varias razones y seguramente las vamos a visitar un poco más adelante, pero hay una que es muy importante, es la calidad de la mano de obra y la innovación que hay. Por ejemplo, en Querétaro tenemos Safran Landing Systems, que fabrican los trenes de los aviones, ¿no? Y en esta empresa 4 veces en pocos años hemos tenido el premio de la innovación. Eso es lo que tenemos en México. En Chihuahua, siempre doy este ejemplo, tenemos 4.000 empleados y, bueno, cada año estos 4.000 empleados, bueno, llegan con 8.000 a 10.000 ideas nuevas. La innovación está en la gente de México, la innovación está en México y no solamente en las oficinas de R&D que tenemos en Francia y en otras partes, y que tenemos también en México y que vamos a desarrollar en México con nuevos proyectos de la industria 4.0. Es decir, que para nosotros México es absolutamente determinante, estratégico en nuestra presencia mundial. Muchas gracias, Frédéric. Muy buenos días a todos. Mira, la historia de Bombardier en México se remonta prácticamente medio siglo atrás. Si no me equivoco, el metro de la Ciudad de México está cumpliendo 49 años desde su creación.
pues ya en la construcción del primer metro de la Ciudad de México, Bombardier participó en la construcción de los carros del metro, esos de las llantas de caucho. Y esto porque acababan de construir el metro de Montreal, que lo había hecho Bombardier desde el punto de vista de equipo de transporte. Vino la licitación para el metro de la Ciudad de México y Bombardier decidió participar, ganó la licitación y de ahí se remonta los inicios de Bombardier en México, prácticamente 49 años. Pasaron los años y fue en el año 91 que el gobierno de la República decidió la privatización de la Compañía Nacional de Carros de Ferrocarril en Ciudad Sagún. Sé que estamos hablando de aeroespacial, pero es importante la referencia histórica. ¿Vas a hacer volar trenes? ¿Perdón? ¿Vas a hacer volar trenes? Sí, efectivo. Entonces, en el año 91, ahí me tocó conversar con el chairman de Bombardier en ese entonces, motivándolo para que Bombardier le entrara a la privatización de Concarril, cosa que se materializó en el año 92. Acabamos de cumplir 25 años de operar las instalaciones hoy en día en Ciudad Sagún y en Huehuetoca, que ha sido un éxito, yo no diría tanto desde el punto de vista del mercado local, porque tenemos algunos competidores que pues no compartimos con ellos, pero sí desde el punto de vista del mercado exterior, ya que México está exportando trenes y carros de ferrocarril a Estados Unidos, al metro de San Francisco, el metro de Chicago, el metro de Nueva York, el tren ligero de Vancouver, el tren rápido de Kuala Lumpur y más recientemente el tren elevado de Riyadh en Arabia Saudita. La actividad aeroespacial vino bastantes años después en México, aunque Bombardier la había iniciado cuando el gobierno canadiense privatizó el proyecto del Canadian Challenger y Bombardier tomó eso. Posteriormente, Bombardier hizo la adquisición de otras empresas en el sector aeroespacial, entre ellas Learjet, y esto hizo que la actividad industrial de Bombardier en la aeroespacial se concentrara básicamente en Canadá, en Estados Unidos y en Irlanda del Norte, por una adquisición de una empresa importante en Irlanda del Norte. Sucede que en el año 2004, hace aproximadamente 14 años, me tocó integrarme al Consejo de Administración de Bombardier en Canadá. Y en ese entonces hacía yo la reflexión con mis amigos de Bombardier de que siendo la mayor empresa mundial de aviones de negocios, business jets, siendo el segundo mayor fabricante de regional jets, siendo el segundo mayor fabricante de turboprop, ¿cómo iban a garantizar en el largo plazo su competitividad contra una empresa como Embraer de Brasil, cuando todas sus fábricas estaban en Estados Unidos, Canadá e Irlanda del Norte? Eso detonó un estudio de competitividad que se hizo entre 5 países, donde participaron China, Taiwán, Corea del Sur, Malasia y México. Fruto de ese estudio, el resultado es que México ganó, no por costos, pero sí por logística. La proximidad de las plantas de América del Norte nos daba una ventaja competitiva. De ahí que se decidió, y el chairman de la compañía me pidió, que realmente sí tenían interés en crear un clúster aeroespacial en el caso de México. Me gustaría, ahora que esta industria ha tenido tantos éxitos en México, ahora que el sector privado mexicano no tiene de otra que pensar en su diversificación frente a los retos que nos presenta Estados Unidos hoy en día, me gustaría reflexionar acerca de los retos inmediatos derivados efectivamente de estas pláticas sobre el NAFTA. Me gustaría que cada uno nos pueda dar su opinión
sobre las posibles consecuencias de un retiro o no de Estados Unidos sobre el NAFTA en cuanto a la industria aeronáutica en México. ¿Cómo lo ven? Sí, en el caso nuestro, bueno, evidentemente se está poniendo mucho atención al tema de la renegociación del Tratado de Libre Comercio en toda la franja norte, en todo el país. Monterrey, bien conocida como capital industrial del país, sigue siendo cierto. La verdad es que hay muchísima actividad en el país, se deriva de grandes corporativos que nacieron en la región de Monterrey. En esta industria en particular, me atrevería a decir que los ciclos son tan largos que, al menos en lo inmediato, no vemos en lo que respecta a las empresas que forman el clúster, no vemos todavía una amenaza para el sector aeronáutico. Sabemos que las relaciones que se establecen con los proveedores de parte de los clientes, que muchos de ellos están fuera de México, son relaciones a largo plazo, son muy difíciles de conseguir, son matrimonios en los que cada uno lucha por su posición, pero realmente son relaciones donde la confianza juega un rol primordial. Y la mayor parte de las empresas de Nuevo León que participan en el sector aeronáutico lo hicieron por estrategia de diversificación de mercado. Entonces son empresas que participan también en otros mercados, como puede ser el de dispositivos médicos, el de energía con el petróleo, a veces incluso con el sector automotriz, aunque en menor medida, y tal vez aquí estoy tocando un tema un poco mítico, que se suele escuchar mucho, ¿no? Donde se dice que los automotrices se pueden convertir a la aeroespacial, no es tan fácil. Pero realmente el tema del NAFTA actualmente para nosotros no es sí es un tema al que estamos viendo, estamos siguiendo las noticias de muy cerca, pero no lo consideramos como una amenaza a corto plazo. Bueno, obviamente estamos siguiendo de muy cerca las negociaciones, ¿no? Bien difícil de saber cómo van a resultar. Hay una dosis de incertidumbre que es enorme debido al tema y quizás a unos de los actores, pero yo diría que la reacción para nosotros no nos lleva a ser como más prudentes, ¿no? Vamos a esperar, vamos a ver si hay una amenaza. Yo creo que no hay, estoy de acuerdo con Claire, no hay mucha amenaza y la respuesta de nosotros, no, seguimos invirtiendo en México, seguimos apostando a México. México para nosotros es, como lo he mencionado, estratégico y no vemos por qué vamos a cambiar esta política de una presencia que va aumentando en México, que va aumentando de una manera, bueno, vamos a ver lo que pasa. Estamos en un proceso de adquisición de otra empresa, no sé si va a resultar, vamos a saber al principio del año entrante, pero eso quiere decir que si resulta vamos a pasar de 6.000 a 12.000 empleados en la aeronáutica en México. Para Bombardier, en el ámbito aeroespacial, el efecto de exportación a Estados Unidos es bastante limitado, porque prácticamente solo hay exportaciones hacia Learjet, que está en Estados Unidos, que es una parte muy pequeña. La mayor parte va a Canadá. Entonces, mientras nosotros mantengamos un tratado con Canadá, pues no habrá ningún efecto mayor. Sin embargo, surge una nueva oportunidad de negocio que sí puede ser muy importante, y es que nosotros acabamos de firmar una alianza con Airbus para el proyecto de desarrollo de los aviones ya de alto número de pasajeros de Bombardier, que se llama el C-Series, y que son aviones entre 130 y 160 lugares, que fue desarrollado por Bombardier. Este proyecto, el avión vuela hoy en día en diversos destinos en Europa, pero sucedió un impasse con Boeing de Estados Unidos, que estableció un proceso
por subsidios contra el pedido que Delta había hecho del C-Series. Entonces, esto que era pues una forma de evitar un competidor por parte de una gran empresa, pues no hizo sino al final de cuentas, sino fortalecer a su mayor competidor, que es Airbus, porque establecimos una asociación estratégica con Airbus, una empresa que pasa a ser 50-50% para el desarrollo del C-Series 100 y del C-Series 300. Ahora, para obviar este obstáculo establecido por la empresa americana, dado que Airbus tiene instalaciones industriales en Alabama, en Estados Unidos, ahí sí habría, y está ya desarrollándose, la posibilidad de fabricar los C-Series para el territorio americano en Alabama. Esto ofrece una gran oportunidad de exportación, no solamente para Bombardier, sino para la industria aeronáutica en general, hacia ese proyecto industrial en Alabama. Ahí sí podría tener un efecto negativo el que se impusieran tarifas arancelarias. Ahora bien, tenemos que considerar que en el supuesto negado de que no llegáramos a un acuerdo de renegociación del Tratado de América del Norte, entonces prevalecerían las reglas de la Organización Mundial del Comercio. Y esto significa que en el caso de las exportaciones mexicanas a Estados Unidos, en un 80% de ellas, habría un efecto arancelario del 2.5% del valor. Yo creo que eso es perfectamente manejable, al punto que yo he expresado en alguna ocasión que más preocupado estoy yo por el ámbito de las inversiones que por el ámbito del comercio, porque la realidad es que NAFTA nos ha traído un nivel de certidumbre a las políticas públicas en nuestro país que ha sido un factor importantísimo de atracción de inversión extranjera proveniente de diversas regiones del mundo, tanto Europa como Asia como América del Sur, que en el caso de no tener este acuerdo se verían afectados. Está por terminar el panel. Se han dicho cosas sumamente interesantes ahí y quisiera hacer un pequeño resumen, un markup de lo interesante que me ha parecido, por lo menos que entendí. Uno lo acabas de comentar, esta industria es estratégica para el futuro de la economía mexicana y vale mucho la pena que tanto el sector privado como el sector público definan para consolidar esta industria los pasos que se necesita para algo tan estratégico. Otro tema que me llevo en mente es el comentario que hizo Daniel de los motores de aviones y de los aviones igual, que son productos que duran 40 años. Significa que estamos en una industria de ciclos muy largos y el que le apuesta a entrar en esta industria quizás no va a tener la volatilidad en términos de ingresos y de márgenes de otros tipos de industrias como la informática u otra, pero sí es cierto, va a tener mucho más perenidad en la inversión que va a hacer porque son contratos de muy largo plazo. Otro tema sumamente importante y una gran oportunidad y que es un reto para la juventud de este país, si se va capacitando en los trabajos derivados de estas industrias, tanto en la parte manufacturera como en la parte de diseño, probablemente tendrán muchísimas oportunidades en varios lugares de la República. Y por último, lo que comentabas como reto del clúster de Nuevo León, el encadenamiento productivo con más empresas mexicanas para subirse en esta industria es uno de los temas. Y aprovechando que están más de 1000 empresas aquí, reiteramos la invitación a que muchas empresas vinculadas, entre otros proveedores automotriz mexicanos, puedan reflexionar acerca de los pasos que podrían haber entre su industria y la industria aeronáutica, porque la gran paradoja de esta industria tan brillante aquí en México es que más del 90%
está constituida por empresas no mexicanas, aunque sus trabajadores son mexicanos, sus plantas están en México, pero de capital extranjero. Y valdría mucho la pena que México desarrolle su propia participación en esta industria. Les agradezco a muchos, a todos ustedes su participación y les pido a todos un gran aplauso para este magnífico panel. Gracias por acompañarnos a este programa especial sobre el sector aeroespacial. Les agradecemos mucho que hayan estado con nosotros y nos vemos la próxima semana en este programa de Mundo Ejecutivo. Muy buenas noches y gracias. Grupo Financiero Interacciones presentó